Bien, entonces veamos ahora la siguiente proposición. Vamos a suponer que tenemos vamos a suponer que se tiene un espacio medible. Vamos a suponer que omega f es un espacio medible y que f y g son funciones de omega en los reales. Si f de omega en R, g de omega en R son funciones medibles, ¿sí? Funciones f, pr medibles, y si lambda es un número real, entonces podemos afirmar que lambda f, f más g, f por g, ¿sí? Máximo entre f y g, mínimo entre f y g, estas resultan ser funciones medibles. Son funciones medibles. ¿Por qué razón? Veamos a ver. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es sencillamente, tenemos inicialmente las funciones f y g. Vamos a ver, por ejemplo, la primera situación. F y g son funciones medibles y tendríamos entonces una aplicación de omega en R, ¿no es cierto? Que es la f, omega lo manda en f de omega, y vamos a aplicar esta de R en R, que a cada esto lo manda en lambda por f de omega. Entonces esta sería la aplicación lambda f. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que la aplicación que a cada x lo manda en lambda x, esta aplicación resulta ser una aplicación continua. Y como las aplicaciones continuas son medibles, entonces esta, que sería la compuesta de una medible con otra medible, es medible. Es continua. Entonces nosotros aquí estaríamos observando entonces que lambda f es medible. Bien, veamos a ver la segunda situación. Vamos entonces ahora a tomar, aquí iríamos de omega en R2, ¿sí? Y como lo vamos a definir a un omega k, lo vamos a enviar en f de omega, g de omega. Bien, y aquí vamos a enviar esto en f de omega más g de omega. Esta sería la aplicación entonces f más g. Como la aplicación que a la parejita XY la manda en X más Y es continua, ¿sí? Es una aplicación continua, entonces esa aplicación va a resultar ser medible, y como la composición de funciones medibles es medible, eso implica entonces f más g es medible. ¿Listo? Y así las demás aplicaciones. Entonces, las demás proposiciones, las demás afirmaciones, entonces quedan como ejercicio para ustedes. ¿Sí? Afirmaciones quedan como ejercicio. Simplemente hacer uso de las definiciones. ¿Sí? Como ejercicio. Vamos entonces ahora a recordar una definición de los cursos de cálculo. Vamos a suponer que tenemos una función de omega nr arbitraria. Y
vamos a definir lo que es la parte positiva y la parte negativa de esta función como sigue. Entonces se definen, ¿sí? La parte positiva, f más, está definida como el máximo entre f y 0. Es decir, es el máximo entre f y 0 y esto se acostumbra a denotar por f o 0. Y f menos, que sería la parte negativa de la función, está definida como menos el mínimo entre f y 0 y esto pues se acostumbra a denotar como f y 0. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos la aplicación f que va de omega en R, supongamos que es A, B, C, el conjunto omega, y supongamos que A va en menos 1, B en 1/2, C en 2. Entonces veamos a ver quién es F más y quién es F menos. Entonces F más estaría definida de omega en R, A, B, C. Entonces ¿a en qué lo va a mandar? Lo va a mandar en el máximo entre f de a y 0, pero f de a es -1, entonces el máximo entre f de a y 0 es 0. Entonces a se va a ir en 0. A B se va a ir en el máximo entre f de b y 0, que en este caso sería 1/2, y C se iría en 2. F menos estaría de omega en R, A, B, C. Entonces, el mínimo entre f y 0 pues sería -1 y menos ese mínimo, entonces nos estaría dando 1. Entonces A sería en 1. B estaría yéndose en el mínimo entre f de b y 0, que sería 0 en ese caso, y entonces esto se va en 0, C también se va en 0. Se observa fácilmente que si nosotros hacemos f más menos f menos, esto estaría una aplicación de omega en R, entonces A, B, C. A lo estaría mandando en 0 menos 1. Entonces esto A lo estaría mandando en -1. A B lo estaría enviando en 1 menos 0, o sea en 1/2, y a C lo estaría enviando en 2. Como pueden observar, F más menos F menos coincide con F. Esto no es raro, esto es válido en general. Entonces se tiene una observación y es fácil demostrarlo, que F es igual a F más menos F menos, y de manera análoga también se tiene que el valor absoluto de F es igual a F más F menos. Haciendo uso de los resultados anteriores, entonces se tiene que si F es medible, F más y F menos también lo son, y recíprocamente. Si F más y F menos son medibles, entonces F es medible. Entonces, F es medible si, solamente si, sí y solo si F más y F menos lo son. Bueno, entonces vamos ahora a mirar un resultado adicional que dice lo siguiente. Es la siguiente proposición. Nos afirma que si f de R en R es una función monótona, entonces f es medible. Veamos a ver por qué razón es esto cierto. Entonces vamos a hacer la demostración bajo el supuesto de que f es monótona creciente. Entonces supóngase que f es monótona creciente. Entonces
tendríamos que la imagen recíproca del intervalo menos infinito c con c en los reales va a ser igual a lo siguiente. Entonces, para c en R se tiene que la imagen recíproca por f a la menos 1 del intervalo menos infinito c es o bien el intervalo menos infinito a cerrado en a, o ya le voy a decir quién es a, menos infinito a, o el intervalo menos infinito a, ¿sí? Donde a es sencillamente el sub, ¿sí? De todos los omega en omega, de todos los omega en R, perdón, omega en R, tales que f de omega es menor o igual que c. ¿Sí? Y entonces, como esos intervalos están en la sigma álgebra de Borel, entonces como menos infinito a, respectivamente menos infinito abierto en a, están en la sigma álgebra de Borel, entonces se concluye que la aplicación f es BR medible, sencillamente